Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Filosofía desde cero. En esta oportunidad vamos a comenzar con la historia de la filosofía propiamente dicha a partir del periodo de la llamada filosofía antigua. Yo separo los periodos de la historia, como les dije en la clase anterior, en los periodos históricos tal como están tomados por la historiografía oficial, ¿no es cierto? La época antigua es la época que termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Me parece que es un criterio bastante claro como para tener organizadas las etapas de la filosofía. En esta primera etapa de la filosofía que comienza hacia el siglo VI a.C., porque antes no hubo, al menos no se tiene noticias de desarrollos filosóficos en sentido cabal. En esta primera etapa de la filosofía se da una especie de florecimiento en todo el pensamiento humano en distintos lugares del mundo civilizado de aquella época. No solo en Grecia, donde surge la filosofía como nosotros la conocemos, sino también en la India, en China, en distintos lugares del mundo. En Mesopotamia surge Zoroastro, que es un profeta que a través de su prédica va de algún modo a ejercer algún tipo de influencia sobre el mundo filosófico, a pesar de que fundamentalmente fue un líder religioso. Es la época de los profetas de Israel. En la India aparece el príncipe Siddhartha Gautama, que va a dar nacimiento al budismo. Y en China, Confucio, con sus 4 libros de la sabiduría, que va a dar lugar al confucianismo, una doctrina de pensamiento china que de algún modo sigue vigente hoy en día y que se fusionó de alguna manera con el marxismo tal como se plantea en China a partir del siglo XX, y el taoísmo de la mano de Lao Tse y su famoso libro el Tao Te Ching, que es un libro que prácticamente se puede conseguir en cualquier librería de cualquier lugar del mundo. Es un clásico absoluto de la humanidad, ¿no es cierto? Estos desarrollos del pensamiento oriental muchas veces no son incluidos dentro del árbol de la filosofía por una visión un tanto eurocéntrica que se tiene de que la filosofía es algo netamente europeo. También porque de algún modo tiene justificación esta visión, ¿no? El pensamiento oriental, si bien tuvo desarrollos filosóficos muy interesantes, nunca se desligó del todo de la religión o de una visión un tanto mítica del mundo. Cosa que no pasó tanto en Occidente, donde hubo un intento denodado de parte de los filósofos de desligarse de las tradiciones, ¿no es cierto? El pensamiento filosófico oriental quedó muy arraigado en ciertas tradiciones, incluso para lo que es su pensamiento filosófico, ¿no? Hasta el día de hoy las corrientes fundamentales son las mismas que eran en la antigüedad. En cambio, en la filosofía occidental ha habido desarrollos muy novedosos en distintas etapas, incluso a partir de la modernidad, que no estaban en el mundo antiguo. Nosotros lo que vamos a estudiar más a fondo, si bien vamos a dedicarnos un poco al pensamiento oriental más adelante, lo que nos vamos a dedicar a fondo es al pensamiento occidental. Y este pensamiento, la filosofía occidental propiamente dicha, surge en Grecia en el siglo VI a.C. de la mano de un tal Tales de Mileto. Tales de Mileto propuso que todo era agua, buscó un principio material para explicar el universo, después vamos a hablar de esto también, y de alguna manera funda una corriente que se le llama la corriente de los físicos, jonios, porque vivían en Jonia, que era esa zona del mundo griego que estaba en la actual península de Turquía, digamos, ¿no? Estos primeros filósofos, los físicos jónicos, establecieron esa modalidad para entender el mundo desde una perspectiva materialista, y después se va a ir hacia un enfoque más abstracto a partir de Pitágoras de Samos, que es un filósofo que funda una filosofía basada en las matemáticas. Y este ideal va a pasar a Elea, que es una colonia en Italia, porque muchos filósofos van a migrar por el resto del Mediterráneo cuando la zona de la actual Turquía es invadida por los persas, y de alguna manera ahí se desperdiga la filosofía, se genera un gran florecimiento del pensamiento filosófico a lo largo de todo el Mediterráneo, surgen escuelas, y en esta escuela de Elea va a surgir Parménides con sus discípulos que van a postular un ente único, absoluto, imperecedero, eterno, que va a ser de alguna manera una visión de algún modo panteísta, se podría decir, en el sentido que se asocia la totalidad de lo existente a una especie de ente divino, inmutable, eterno, etc. También vamos a ver esto en detalle. En algún momento también había aparecido Heráclito, casi en la misma época, que fue un filósofo que de alguna manera planteó todo lo contrario, la necesidad de postular la realidad a partir de la impermanencia, del cambio constante.
Después van a aparecer los atomistas griegos como Demócrito, que van a postular la existencia de un átomo, o sea, el concepto del átomo tal como hoy lo conocemos ya fue formulado por los griegos, aunque de un modo no científico, sino intuitivo. Y después la filosofía va a focalizarse en una ciudad en particular que quedó en la historia, no solo por la filosofía, sino por toda la cultura del desarrollo, que es Atenas. La famosa polis de Atenas, en lucha permanente con Esparta, y ahí van a surgir los sofistas, una especie de filósofos itinerantes que cobraban sus lecciones, y aquellos que los van a criticar, fundamentalmente Sócrates, su alumno Platón, y más adelante el alumno de Platón, Aristóteles. Platón funda la academia, una especie de universidad muy importante en su época, y Aristóteles, un poco siguiendo esta tradición, funda el Liceo. Aristóteles se convierte en preceptor de Alejandro Magno, nada menos que el gran conquistador macedónico, que invade el mundo conocido hasta la India, Egipto, etc., y impone ese ideal panhelénico que se decía, basado en la idea de que el mundo griego tenía que expandirse y de algún modo ampliar su cultura a otros pueblos. Bueno, esto es tomado por Roma, el Imperio Romano de alguna manera hereda de Grecia no solo la cultura, sino también la religión, como parte de la cultura, y ya en el mundo romano tenemos una filosofía muy importante que es el estoicismo, que surge en Grecia, pero es representada fundamentalmente por filósofos romanos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, los cuales fueron paradójicamente el primero, Epicteto esclavo y Marco Aurelio un emperador, sin embargo adhirieron a la misma corriente de pensamiento. También está el epicureísmo, que surge en Grecia con Epicuro y después tiene un desarrollo también en el mundo romano de la mano de Lucrecio, que se trata fundamentalmente de una filosofía hedonista que busca en el placer el sentido de la vida. Son escuelas que de alguna manera rescatan el ideal socrático de una sabiduría de la vida orientada a un entendimiento de la propia existencia en el sentido más humano de la palabra. Ya no se preocupan tanto por cuestiones metafísicas. De todo este periodo, lo que queda en la historia es el platonismo y el aristotelismo, que se sigue desarrollando y va a tener mucha influencia después en la Edad Media. Pero un hecho que corta la historia a la mitad, se podría decir, y cambia definitivamente el paradigma de la filosofía es el advenimiento del cristianismo. Con el surgimiento del cristianismo y la difusión en el mundo romano de esta nueva tendencia religiosa, de esta nueva fe, se modifica completamente el parámetro a partir del cual se va a hacer la filosofía. Esto lo vamos a ver más adelante, pero va a dar lugar a un nuevo tipo de pensamiento, que es la filosofía cristiana, de la cristiandad medieval, que tiene quizás su primer representante importante en San Agustín de Hipona, que va a ser de algún modo el último filósofo antiguo y el primer filósofo medieval, como un filósofo ya completamente convertido al cristianismo, si bien él se había formado en el neoplatonismo y el maniqueísmo, que eran corrientes en boga en la última etapa griega. Con esta etapa, la patrística, que es la etapa de San Agustín, pero también de filósofos como Tertuliano, Orígenes y algunos otros, termina la época antigua con el gran hecho político o geopolítico, diríamos hoy, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Cae Roma a raíz de las invasiones de los pueblos bárbaros y de algún modo con la caída de este imperio cae también o se diluye la filosofía antigua para dar lugar a un nuevo paradigma que va a tardar mucho tiempo en desarrollarse. Les quiero sugerir, para estudiar esta etapa del pensamiento antiguo, un manual, o mejor dicho, un manual que tiene una serie, ¿no? Son 10 libros, pero el primero es el que les voy a recomendar hoy, que es La historia de la filosofía de la editorial Siglo XXI, el primer tomo, que trata del pensamiento prefilosófico y oriental, ¿no es cierto? Es decir, este libro de algún modo condensa todo lo que les decía del pensamiento oriental, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, también habla de la filosofía en Egipto, en Persia, en el mundo hebreo, en Medio Oriente en general, y de alguna manera es uno de los pocos libros disponibles para estudiar el pensamiento oriental que esté condensado en un solo tomo.
Este libro abre la colección de Historia de la Filosofía de Editorial Siglo XXI, se continúa por el tomo que habla de los griegos, pero bueno, de los griegos sí tenemos mucho material disponible, muchos libros que hablan de la filosofía en Grecia. No así del pensamiento oriental, que de algún modo hay que buscarlo a veces en otro tipo digamos, de rubros, porque no, la filosofía en general no se ocupa del pensamiento oriental, que está más estudiado desde la visión religiosa. Así que bueno, con esto los dejo. En nuestro próximo encuentro vamos a interiorizarnos del pensamiento medieval y cómo se desarrolla. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos muy pronto. Gracias.